Muy bien, decíamos entonces de que hemos concluido con el oxígeno, hemos visto sus propiedades importantes del oxígeno, sus estados de oxidación, eh, los principales compuestos que forma, como es el agua, por ejemplo, el peróxido de hidrógeno, ¿no es cierto? Hemos visto también lo que es la dureza del agua. Estamos concluyendo entonces esa parte. Vamos a ver ahora el azufre, es lo que corresponde ver. Ahí lo tenemos en la tabla periódica de los elementos, ¿no es cierto? Como segundo elemento en este grupo número 16, el azufre. Ahí podemos apreciar una imagen microscópica del azufre, ¿ya? El azufre es un producto, una sustancia sólida, granulada, un grano fino, ¿cierto? Que uno lo puede triturar y preparar una muestra y ver al microscopio y se ve algo así, cristaliza de esa manera, más o menos así como unos hexágonos o unos rombos que lo vamos a ver luego. ¿Cierto? El azufre entonces tiene un comportamiento no metálico, es de color amarillo, frágil y blando, vean ustedes, insoluble en agua, y los estados de oxidación va desde -2 a 6. Aquí está, la estructura cristalina ortorrómbica, dice, ¿no es cierto? Más o menos los cristales son como unos rombos. Y en cuanto a los estados de oxidación, hagamos memoria un poquito del oxígeno, se quedaba con estados negativos, ¿recuerdan? El oxígeno, siendo que es compañero de grupo del azufre, se quedaba con -2 y con -1, los más conocidos, ¿no? No amplía su octeto el oxígeno a estados positivos, pero sí del azufre para abajo, o sea, azufre, selenio, telurio y polonio, sí amplían sus octetos, ¿cierto? Ellos tienen los estados negativos y también tienen estados positivos, como son 4 y 6. Entonces es muy importante ver esa diferencia. Recuerden ustedes cuando estudiábamos a los halógenos. El flúor se quedaba con el estado -1, el flúor, pero los demás halógenos podían ampliar su octeto a estados positivos, ¿no es cierto? 1, 3, 5 y 7 podían, a excepción del flúor. Aquí algo similar ocurre en este grupo número 6. El oxígeno se queda con los estados negativos, pero los restantes compañeros, como es el azufre, selenio, telurio y polonio, ¿no es cierto?, amplían a estados positivos. Entonces, eso es muy importante tomar en cuenta. Muy importante tomar en cuenta esa particularidad que tiene el flúor en los halógenos y el oxígeno, en este caso, del grupo del azufre. Alotropía del azufre quiere decir diferentes estados, la misma sustancia, pero en con diferentes propiedades. Eso es la alotropía. Y dice aquí, el azufre se presenta bajo estructuras moleculares diferentes. Posee una alotropía variable y compleja, tendencia a la formación de cadenas. La forma alotrópica más frecuente es el azufre sub 8. Este es el azufre que conocemos, ya ese polvo granulado que ustedes lo van a ver en laboratorio o de repente ya lo conocen, es este de acá. ¿Qué quiere decir? Que una molécula, acá está, una molécula de azufre está compuesta por ¿cuántos átomos? Por 8 átomos, eso significa. Aquí puedo tener otra forma de molécula. Quiere decir este 6, que esta molécula está compuesta por 6 átomos de azufre. Acá tengo otra forma. Quiere decir que este azufre está compuesto por 2 átomos. Esta molécula por 2 átomos. Y puedo tener azufre solo, aislado. Entonces, ¿cómo llego yo de aquí para acá? Calentando, ¿no es cierto? Temperaturas elevadas. Esto ya debe ser en estado de vapor, a temperaturas muy elevadas. El azufre está solito. Y de aquí para acá hay una característica muy importante que tiene el azufre. Entonces, vamos a suponer de que en laboratorio estamos y vamos a calentar azufre. Y el azufre que tenemos entonces es este de acá, ese es el polvo amarillo, insoluble en agua que decimos, es este, así, azufre sub 8.
¿Qué significa eso? Que esta molécula está formada por 8 átomos de azufre. Entonces voy a agarrar una cápsula de porcelana, por ejemplo, o un vaso de precipitado y voy a calentar azufre. Miren ustedes, voy a calentar azufre, ¿ya? Y a medida que vamos calentando, o sea, el punto de fusión del azufre no es elevado, está en 112, 120 grados Celsius, ya funde el azufre. Incluso a 96 ya empieza a fundir, ¿cierto? A 96 grados empieza a fundir. Entonces, empezamos en tiempo cero, fundimos, estamos calentando y tengo azufre líquido. Y es muy fluido, miren ustedes, muy fluido, ya hay color amarillo. Y seguimos calentando. Y se torna de pronto viscoso, se torna. Viscoso y color oscuro. ¿Y por qué ese cambio? Porque se están formando cadenas. Miren lo que dice acá. Tiene la tendencia a la formación de cadenas. Cuando se lo calienta el azufre, tiene esa particularidad de fundirse primero y luego es un fluido muy amarillo y ligero, fluido. Y seguimos calentando y se torna viscoso y oscuro. ¿Por qué eso? Porque se forman cadenas más grandes y se van rompiendo, más grandes, más pequeñas, y así se van ordenando y reordenando las cadenas. Entonces, por eso se dice que esta sustancia, el azufre, tiene tendencia a la formación de cadenas. Y nosotros lo podemos ver esa propiedad que tiene el azufre de formar cadenas y hacer cadenas más largas y más pequeñas, ¿no es cierto? ¿De qué manera? Calentando el azufre, ¿no? Así tiene esa propiedad del azufre. Fíjense, aquí azufre sub N quiere decir que muchos átomos de azufre. Y N va desde 200, desde 2000 hasta 5000 átomos que forman así estas grandes cadenas que se van rompiendo y se van reacomodando. Entonces, este es el azufre común que conocemos, ¿ya? Puede pasar a este estado, puede pasar a esta forma, a esta forma, a esta forma, pero siempre tiene la tendencia a volver a su estado más estable, que es el azufre sub 8. Este es el estado natural del azufre. Muy bien, seguimos entonces. Aquí está. Este es el azufre como un rombo cristaliza. Cuando se ve el microscopio, miren ustedes, esa es la figura geométrica. Y aquí este azufre común hemos colocado en un vaso. Miren ustedes acá, tengo 90 grados. Quiere decir que se colocó en un vaso, se calentó, y cuando empieza a fundirse, ya, ahí se retira el fuego, cristalizan así, como unas agujas. Entonces, a ese azufre se le da el nombre de azufre monoclínico. ¿Ya? Empieza la fusión, empieza el cambio de estado de sólido a líquido y se retira del fuego, se enfría y así cristaliza ese momento, como unas agujas. Esto más o menos ocurre a 96.5 grados Celsius, 96.5, 97, ¿no es cierto? Se fundió el azufre, cierta parte, y retiro del fuego yo. Y así enfría. Y vamos a suponer que seguimos calentando. Entonces, miren ustedes, acá tengo la cápsula de porcelana y esta es una pinza, la cápsula de porcelana y una pinza. Entonces, empezamos aquí el calentamiento, pasamos por acá, se pueden hacer observaciones y puedo seguir calentando yo. Entonces, ya se fundió todo el azufre. Y miren ustedes cómo se torna acá ligero y amarillo, están vaciando el azufre acá, ligero y amarillo. Y se sigue calentando ese azufre, pero ya se torna oscuro y miren cómo es viscoso, cuesta que desprenda. Entonces estamos acá en la parte de la formación de las cadenas, ¿cierto? ¿Cuándo se da ese fenómeno de la formación de las cadenas? Se da cuando se calienta y se sigue calentando, ¿no? Llega la fusión, se sigue 100, 200, 300, 400 grados Celsius y ocurre ese fenómeno de la formación de las cadenas que se rompen, se hacen más grandes, por eso el cambio de fluido a oscuro, de ligero a viscoso. Y cuando tenemos azufre fundido, vaciamos a un vaso con agua, ahí tenemos otro tipo de azufre, el azufre plástico, como un chicle, como una goma se torna acá. Muy bien, seguimos viendo azufre.
localización del azufre y abundancia. Es el 16º elemento más abundante en la corteza terrestre. Se lo puede encontrar el azufre en estado libre, miren ustedes. En estado libre, como también combinado con otros elementos. Diferentes minerales tienen azufre. Miren, ahí están los nombres que se le ha dado. La pirita de hierro, la galena, que es el sulfuro de plomo. Y todo esto son sulfuros, miren. Sulfuro de zinc, la blenda. El cinabrio, sulfuro de mercurio. Entonces, esto existe en los yacimientos, en la tierra, en diferentes lugares, estos minerales. Y de ahí se lo puede obtener. ¿Con qué estado de oxidación está el azufre? Está con -2. ¿Qué debo hacer para obtener como azufre elemental? ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que oxidar o tengo que reducir? Si lo tengo así como sulfuro. ¿Qué dicen? Tengo que oxidarlo, ¿no es cierto? Porque lo tengo como sulfuro en estado negativo. Para llevarlo a azufre cero, ¿qué debo hacer? De -2 a 0 tengo que oxidarlo. Pero vean cómo también se lo puede encontrar con estado positivo, como es el yeso. Así, sulfato de calcio que cristaliza con este número de moléculas de agua. Azufre 6 acá. ¿Por qué? Porque no es tan reactivo este elemento como el flúor, por ejemplo, como los halógenos, ¿no es cierto? No es tan reactivo. Entonces ya lo podemos encontrar libre, decíamos. Aquí está. Eh, Aquí está libre. Podemos encontrarlo libre como también formando sulfuros, formando diferentes minerales. Entonces, si yo lo tengo como estado libre, entonces tengo yacimiento de azufre. Hay que ir y extraer y explotar ese azufre. Pero si lo tengo como mineral, entonces tengo que hacer reacciones químicas acá. Entonces, en cambio acá no hay que hacer reacciones químicas, no es necesario. Aquí sí hay que oxidarlo. ¿Para qué? Para obtenerlo azufre solo o azufre elemental. Y las diferentes imágenes de los minerales, miren ustedes. Las diferentes imágenes de los minerales. Muy bien, seguimos entonces. Esto simplemente para mirar. Miren, se localiza cerca de las zonas volcánicas, el azufre, en aguas termales, en menas de cinabrio. Mena quiere decir impureza, ¿ya? Conjunto de impurezas que algunos minerales, ¿no es cierto? Donde están presentes este sulfuro y el otro sulfuro también, sulfuro de mercurio, sulfuro de plomo. Entre otros minerales pueden estar otros minerales más. Dice acá que se lo encuentra en las zonas volcánicas, ¿ya? En zonas de aguas termales, en algunos lugares de la Tierra, en diferentes lugares. Hay estos lugares turísticos, aguas termales, aguas calientes, que le llaman, son zonas volcánicas, ¿no? Porque en el interior de la Tierra la temperatura es elevada, ¿no? A diferentes profundidades. Entonces se desprende de ahí vapor de agua, porque hay fuego ahí, vapor de agua, vapor de dióxido de azufre seguramente y algunos otros gases más. Entonces por esa zona volcánica se encuentran minerales o elementos con formación de azufre. También el azufre se encuentra en los combustibles fósiles. Recordemos de que los combustibles fósiles es el carbón, el petróleo y el gas natural. Entonces hay azufre en el carbón, hay azufre en el petróleo y hay azufre en el gas natural también en diferentes concentraciones, pero en pequeñas cantidades. Y esto simplemente para mirar, miren ustedes, son rocas de azufre. Y ahí tenemos, seguramente es una zona volcánica, es caliente, esto, ¿no? Vapor de agua, vapor de dióxido de azufre, seguramente. ¿Cierto? Esto es simplemente para observar. Ahora, ¿cómo se extrae el azufre? Decíamos hace rato de que en diferentes lugares existen minas de azufre. Minas de azufre. Entonces, azufre solo. Aquí, en este caso, en esta imagen que estamos viendo, es una mina de azufre. Esta es la superficie de la Tierra, que puede estar aquí. Aquí tengo, miren ustedes, la roca de azufre. La roca de azufre puede estar a 100 metros, a 200, a 300, a 500 metros, a diferente profundidad. Entonces, ya hay tecnologías ya para poder explotar ese azufre que hay en el interior de la Tierra. A ver, un ratito, vamos a ver. Alguien quiere entrar seguramente.
Entonces, esta es la superficie de la Tierra y se construyen equipamientos. Hay una tecnología llamada proceso Frasch, miren ustedes, pues número 1, una forma de producir azufre, el proceso Frasch. Frasch, Frasch es el apellido del investigador que propuso esta tecnología. Y se agarran 3 tubos concéntricos, un tubo de mayor diámetro, el rosado, otro tubo de diámetro intermedio, el amarillo, y otro tubo de diámetro menor, este de acá, el celeste. El celeste. 3 tubos concéntricos, entonces se los introduce hasta el lugar donde está el azufre. Y miren ustedes, por el tubo de mayor diámetro, que se insufla, que se introduce agua sobrecalentada. Agua sobrecalentada. Como esto es a presión, puede estar a 120 grados Celsius, arriba de 100. Entonces, el azufre, como tiene bajo punto de fusión, 114, 116 grados, ya funde, pasa al estado líquido. Como viene el agua sobrecalentada hasta el lugar donde está el azufre, entonces se transforma la roca de azufre en azufre líquido. Entonces ya tengo azufre líquido yo en la profundidad, ¿no es cierto? ¿Y qué hago? Por el tubo de diámetro menor que se introduce, se insufla aire comprimido, mira, aire comprimido, y estoy obligando a salir al azufre por el tubo de diámetro intermedio. Aquí está, azufre líquido. Ya sale a la superficie y es de alta pureza, ¿no es cierto? Entonces, este es un proceso físico, entonces, de producir el azufre. Solamente se ha trasladado desde el interior de la mina, del depósito, hacia la superficie. ¿De qué manera se ha introducido este sistema de 3 tubos concéntricos hasta la profundidad? Hay que calentar ese azufre para que se funda. Se calienta, ¿no? ¿Con qué? Con agua sobrecalentada. Ya tengo el azufre líquido. No importa, voy a tener agua más azufre acá. Pero como es insoluble, no pasa nada. Entonces, por el aire de diámetro inferior, se introduce aire comprimido. Entonces, el aire comprimido ejerce presión fuerte y obliga al azufre líquido a salir acá, la superficie del azufre de alta pureza. Ese es el proceso Frasch, entonces. Proceso Frasch. Otra forma de producir azufre, miren ustedes, aquí tengo, por ejemplo, en el gas natural puedo tener yo azufre en forma de sulfuro, puedo tener en el petróleo azufre en forma de sulfuro. Entonces hay que eliminar ese azufre de los combustibles fósiles, porque le rebaja, le disminuye la calidad al combustible. Entonces hay que eliminarlo. ¿Qué hay que hacer? Hay que oxidarlo, así de sencillo. Miren ustedes, de -2 lo voy a oxidar a 0 entonces, ¿cierto? Y aquí lo que queda reacciona con el compuesto original y aumenta la concentración. Yo lo puedo hacer como azufre sub 8 o azufre 0, también no hay problema. Aquí han puesto azufre sub 8, es el mismo azufre elemental. Entonces, se lo debe eliminar de los combustibles fósiles mediante los procesos de oxidación. Aquí simplemente vemos 2 reacciones, pero son procesos complejos, estos que se hacen en la refinería, ¿cierto? Y se requiere la presencia de catalizadores acá. Un ratito, vamos a ver, quieren entrar. Muy tarde se conectan. Muy bien, entonces estamos viendo la tecnología de extracción de azufre en primer lugar, a partir de un yacimiento donde lo tenemos el azufre solo, puro, no está combinado. Y aquí el azufre forma parte de combustibles fósiles, hay que oxidarlo para poderlo separar el azufre, ¿cierto? Y si lo tenemos como minerales, entonces, como sulfuro, ya ustedes saben, hemos dicho hace rato, si lo tuviéramos como sulfuro, como minerales, entonces, que son rocas también, ¿cierto? Hay que oxidar también de -2 a 0, buscar algún oxidante o alguna tecnología para poder oxidar hasta azufre 0. Y aquí una vista, miren ustedes, en diferentes lugares hay también yacimientos que están en la superficie, yacimientos de azufre. No están en minas interiores. Algunos países tienen azufre, son ricos en recursos naturales como azufre puro, pero lo tienen de repente a determinadas profundidades. Y en este caso,
Vean ustedes, aquí no hay que hacer mucho esfuerzo, están las máquinas, están en la superficie, ¿cierto? No hay que ingresar a las minas profundas porque está sencilla la explotación acá. Entonces son también casos que se dan en diferentes países. Estamos viendo entonces el azufre, la forma de explotarlo. Ahora vamos a ver los principales compuestos que forma el azufre. Y el estado inferior del azufre es en -2. Y podemos hablar ahí de un importante compuesto como es el sulfuro de hidrógeno. El sulfuro de hidrógeno es un gas incoloro e inflamable, estamos diciendo. Quiere decir que arde, ¿no es cierto? Arde con una llama azul intensa. Tiene un olor fétido, es maloliente y es altamente tóxico. Entonces, donde hay descomposición de materia orgánica, ese mal olor que se siente, uno de ellos principales es el sulfuro de hidrógeno, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando se descompone la materia orgánica, ya está presente este gas. ¿Por qué? Porque la materia orgánica, si hablamos de los alimentos, por ejemplo, o no alimentos también, hay proteína. Casi todo está compuesto por proteínas. Y las proteínas en su composición tienen azufre. Entonces, cuando ese azufre se descompone, ese producto se descompone, ese azufre de las proteínas, de los aminoácidos, reacciona, ¿ya? Y forma el sulfuro de hidrógeno. Por eso un producto alimenticio que se descomponga, una carne tiene proteína. Cuando se descompone la carne, tiene un mal olor, porque uno de los principales gases es este. Otro alimento típico que tiene alta concentración de proteína, el huevo. Cuando se descomponen los huevos, ustedes sienten un olor fuerte, un mal olor fétido, se dice. Entonces, ¿qué es el sulfuro de hidrógeno? Quiere decir que se ha descompuesto ese producto y las proteínas, ¿no es cierto?, reaccionan a otros estados, a otros compuestos, y ahí se desprende el sulfuro de hidrógeno. O cuando se descompone la leche o algún otro producto alimenticio, o que no sea alimenticio, igual se generan fuertes olores. Entonces, uno de ellos es el sulfuro de hidrógeno, ¿cierto? Esa es la particularidad. Aquí van a dejar espacio, una página por lo menos, unas 2 páginas van a dejar, si es que están escribiendo. Vamos a hacer en la siguiente clase. ¿Cómo se obtiene en el laboratorio? Vamos a ver cómo reacciona químicamente esta sustancia, ¿no es cierto? Y algunas propiedades más que vamos a complementar. Entonces, repito, dejen unas 2 páginas para hacer complemento para esta sustancia del sulfuro de hidrógeno. ¿Ya? No se olviden entonces ese detalle. Otro estado de oxidación del azufre, otro gas, el dióxido de azufre. Aquí estamos ya con azufre 4, miren ustedes. Este es un gas incoloro de olor asfixiante. Es 2.5 veces más pesado que el aire, es más denso que el aire. Es una sustancia reductora, tiene preferencia por ser reductora esta sustancia. Vamos a permitir el ingreso. Muy bien. Entonces, azufre 4 tiene la tendencia a ser reductora. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que los compuestos de azufre son más estables en su estado alto. En su estado más 6 son más estables los compuestos de azufre. Como este es reductor, entonces reduce a otro y él se oxida. Eso lo vamos a ver también en pizarra. Van a dejar otras 2 páginas para esta sustancia también, para hacer complemento, porque se obtiene en laboratorio, a través de qué reacciones, cómo reacciona con diferentes sustancias, y se ve también ecuaciones de oxidorreducción. Así que también otras 2 páginas van a dejar ya para rellenar para esta sustancia. Dice acá, se forma a partir de la combustión del azufre elemental o sulfuro. Es intermediario en la producción del ácido sulfúrico. Entonces, una sustancia muy importante, el dióxido de azufre. ¿Ya? Entonces, también dejar 2 páginas para hacer complementos importantes para esta sustancia. Y luego viene el trióxido de azufre 6 acá, ¿cierto? Es otra sustancia. Este puede estar como sólido, ¿ya? Incoloro, de textura fibrosa en condiciones normales de presión y temperatura. Van a ver ustedes que es muy especial, muy particular esta sustancia. Es un gas altamente contaminante en condiciones estándar.
y se forma a partir de la oxidación del dióxido. Si yo tengo dióxido, lo oxido de 4 a 6, ya tengo el trióxido. Muy bien. Entonces, hasta acá vamos a ver. Ya me faltan hacer complementos importantes para el sulfuro de hidrógeno, para el dióxido de azufre y para este trióxido de azufre. Esa es la parte básica del azufre. La siguiente clase hacemos los complementos y después vemos ya lo que es los compuestos importantes que forma el azufre, como es el ácido sulfúrico, ¿no es cierto? Aparte de esto que ya lo hemos mencionado y lo vamos a complementar la siguiente clase. ¿Hay alguna consulta, jóvenes? Aquí nomás voy a dejar. Esta clase la he grabado y la voy a pasar enseguida para el siguiente, para el siguiente grupo. ¿Hay consultas? ¿Hay preguntas?